y reaccionar de manera correcta a ella. Y a veces no sabemos cómo. Yo te puedo dar una regla, tú la puedes escribir, hacemos un gran protocolo, tenemos un consejo familiar, pero no cambiamos. O sea, y es esa parte en donde Dina entra y de una manera mágica platica con ustedes, la saca a flote y empezamos a trabajar con ello. ¿Sí? Esta parte que es una parte hermosa, que tiene que ver con el tiempo, con todo lo que ella sabe, con su pasión, ¿sí? Es lo que necesitamos muchas veces en nuestros negocios familiares. Entonces, sin quitarte más tiempo, mi querida Dina, es darte las gracias porque nos estás dejando un espacio para platicar con todos nuestros clientes, que compartas tu experiencia y me daría muchísimo gusto, pues una vez que terminemos, distribuir este video a todos los negocios familiares que estamos atendiendo, que hemos atendido, que son ya bastantitos, un poquito más de 700, ¿sí? Y que me gustaría que tuvieran tu comentario. Pues adelante, Dina, y un abrazo por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta introducción tan bonita y la agradezco de verdad. Y bueno, pues sin más, para, como bien dice Guillermo, aprovechar el tiempo, vamos a dar pie a nuestra sesión y me gustaría comenzar por comentar un poquito efectivamente el enfoque que le vamos a dar a esta sesión, en donde vamos a hablar de empresas familiares, pero como bien decía Guillermo, desde un enfoque distinto, desde un enfoque de la psicología sistémica, y voy a explicarlo más adelantito qué es esto, pero bueno, pues la idea es poder enfocar la problemática que ustedes viven y conocen desde una perspectiva diferente. Es decir, ya en la introducción Guillermo nos decía, bueno, es como un lado que se puede decir oscuro, pero también se puede decir como oculto, pero no oculto porque sea algo así creepy, sino oculto porque no lo tenemos consciente, no lo vemos. Entonces, es muy importante sacarlo a la luz. El punto de esta sesión, pues, es identificar cuáles son esas dinámicas, identificarlas y después ver qué hay detrás de ellas para poder solucionarlas. Cuando yo digo detrás de ellas, empiezo ya a hablar de lo que es el enfoque sistémico. Y es como encontrar la raíz o el núcleo de donde luego empezamos a ver estas repeticiones que dan lugar a que, bueno, por alguna razón se presente en casi todas las empresas familiares. No todas, casi todas, ¿no? Entonces, lo primero, o para partir de una base similar, hoy todos nosotros, ¿se ve bien la presentación antes que otra cosa? ¿Sí, sí está clara? Muy, muy Sí, bien, se Dina. Muy bien. Gracias. Entonces, para partir de la misma plataforma, me gustaría decir que este enfoque parte de que todas las personas somos valiosas para algo, todas servimos para algo. Potenciar el talento depende de ubicarnos en el mejor lugar posible. Cuando tú colocas a una persona porque pues consideras que tiene un gran potencial y porque es muy inteligente, pero la pones a hacer algo que no va con ella, que no tiene nada que ver con ella o con sus intereses, pues en automático estamos propiciando que esta persona no pueda expandir todo su potencial. Y el enfoque sistémico parte de esto, parte de ubicar y de colocar a cada persona correctamente, tanto en el sistema familiar como en el sistema laboral. De ahí el nombre de sistémico, ¿no? Es una de las razones por las que este enfoque se llama sistémico, porque mira a la empresa y a la familia como un sistema en conjunto. Bien, para lograr este objetivo de esta primera lámina, vamos a caminar por algunas otras y después yo les voy a ir los voy a ir como regresando a esta primera frase que es tan potente. Para empezar, pues sin personas no hay empresas. Esto parece algo muy obvio, pero el tema importante de esta frase es que los conflictos en las empresas suelen ser conflictos de personas. Normalmente los procesos
están bien y si no, pues ahí se arreglan o los productos o los servicios o en las áreas alguna cosa tiene solución. Pero el tema de las personas es más importante. Y desde este enfoque sistémico empezamos con 3 principios. El primero es toda empresa es un complejo sistema de relaciones vinculares. Esta es la diferencia. Relaciones interpersonales es la frase que oímos todos. Hay que tener buenas relaciones interpersonales, hay que fomentar las relaciones interpersonales, hay que hacer este trabajo para generar mejores equipos de trabajo y que sus relaciones sean mejores. Pero la palabra vincular, ahí es a donde tiene que ver totalmente con la empresa familiar. ¿Por qué? Porque relación interpersonal, un ejemplo muy simple es, yo me subo al metro en esta estación, platico 15 minutos con la persona a mi lado, me bajo en la siguiente estación del metro y tuve una relación interpersonal. Pero una relación vincular significa mucho más. Significa que hay emociones, hay sentimientos, hay a veces lazos de consanguinidad. Esto es otra cosa. Entonces, en esta parte de la psicología sistémica solamente trabaja con relaciones vinculares. Bien, el segundo punto es analizar los conflictos más comunes con un enfoque sistémico relacional. Y esto permite identificar el origen desde la raíz y también, desde luego, la manera para solucionarlos. Y por último, el enfoque sistémico propone que un cambio positivo en una persona suele generar cambios positivos en todo el entorno, en toda la organización. Esta es la base y de ahí lo que nosotros vamos proponiendo es, vamos a identificar primero qué pasa. Y para esto yo me basé en la gran experiencia del doctor Cruz y pues hay muchos años de trabajo en donde esta relación que les voy a mostrar ahora, que no tienen que leerla, si no alcanzan a verla o a terminar de leerla, no importa porque la vamos a ir revisando, es un compendio de las situaciones conflictivas que más se dan en las empresas. Puede haber más, desde luego, este listado puede crecer o puede haber menos y tampoco se espanten, no tienen que tenerlos todos para que esta conferencia les sirva a ustedes. Pueden tener 2 o 3 o 1 y esto les va a aportar. Pero lo importante es, o la pregunta sería, si ya hay 30 por lo menos identificados que se van repitiendo, quiere decir que hay algo que no estamos viendo. Y esta es la intervención tan atinada que hace el doctor Cruz, que siempre va al fondo y va a buscar qué está atrás. O sea, esto ya lo vimos, ya lo vemos en todas las empresas, pero ¿qué más hay? Y aquí es a donde yo empiezo a proponerles que este gran listado de 30 yo lo desarmé porque les vamos a pasar la presentación y luego las van a poder revisar con calma en orden, en el orden en el que está la relación anterior, pero yo descompuse esta relación para ubicarlos en algunas dinámicas que hemos detectado que si no se trabajan, entonces esos temas se van a seguir dando, van a seguir presentes, como ya nos lo decía el doctor Cruz. Entonces, lo primero es el derecho a la pertenencia. Así como se hace un organigrama en una empresa, en donde nos da las relaciones de tramos de autoridad, de liderazgo, de todo lo que ustedes saben que es un organigrama, lo mismo hay que hacer un familiograma. ¿Qué nos da esto? Justo las relaciones vinculares del punto 1 que hablamos. Es un esquema o una presentación de manera esquemática explicando toda la historia de la familia y cómo se ha venido dando en la empresa, quiénes han participado, qué situaciones se han venido dando y podemos encontrar ahí patrones de repetición, podemos encontrar exclusiones, podemos encontrar temas recurrentes que suceden en una empresa. No sé, voy a empezar a inventar cosas, pero yo no sé nada, ¿eh? Cualquier parecido es cuestión de la casualidad. Pero, por ejemplo, pues un bisabuelo que pues tuvo un problema fiscal y luego el abuelo un problema fiscal y luego vemos en el familiograma que el papá también problemas fiscales y entonces cuando le llega al hijo la empresa dice, ups, ¿qué pasa, no? Si no se hace este familiograma, solamente se repite el patrón y el hijo tiene problemas fiscales y nunca sabe qué pasó.
Pero cuando hacemos esto de entrada y vamos viendo esas repeticiones, el hijo, por ejemplo, si fue la generación que pidió el familiograma, dice, ah, ok, yo ya vi que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo han tenido esta experiencia, vamos a detectar qué pasa con este tema en particular, ¿no? Entonces, la fábrica de empleos, la introducción de la familia política o de amigos, el impacto de un divorcio sobre la relación de trabajo de la familia en la empresa, los temas de impuestos, embargos, ataques políticos, fraudes, lo que sea que se repiten, aquí quedan claramente identificados y entonces es la generación que solicita esto, es la generación que rompe el patrón. Les podría poner muchos ejemplos de situaciones similares, por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades o en el ámbito de los problemas emocionales, pero nos vamos a quedar en el ámbito de la empresa, ¿sí? Esto también habla del derecho a la pertenencia, que es fundamental, es incluir a todos. No significa que todos tengan que trabajar en la empresa. Sin embargo, sí es importante la inclusión, mirarlos a todos los que podrían en un momento dado pertenecer, porque a veces algunos no quieren o no les interesa o su profesión o lo que sea los lleva hacia otros entornos, pero hay que incluirlos, hay que tener a todos incluidos. Esto es lo importante. Si van teniendo dudas o algo, ya saben, al final vamos a tener un espacio, pero yo voy a seguir y si quieren, más adelante aclaramos cosas más pertinentes, alguna pregunta que tengan ustedes en concreto. Pero lo importante es que nos quedemos con, como práctica, hacer un familiograma de la empresa familiar y luego buscar el derecho a la pertenencia y ordenarlo, ¿sí? Para luego entender estas 5 dinámicas que se dan con el número 4, 9, 19, 24 y 29 de esta lista que nos hizo favor de proporcionarnos el despacho de ACAD. Bien. El segundo punto, pues, son las ideas arraigadas, digamos, ¿no? Y cómo estas se van repitiendo, digamos, pero también la innovación y el respeto a las ideas de los anteriores. ¿Qué significa esto? Bueno, no es lo mismo cuando se crea una empresa en el año, no sé, 1900, que en 1930, que en 1970 y que en el año 2000, ¿no? Son circunstancias diferentes y cuando tú volteas atrás dices, qué mal lo hicieron antes. No, bueno, hay que respetar esa parte, el entorno, la circunstancia, no sé, los recursos con los que se contaban y siempre como tener en cuenta o tener presente esto, ¿no? Otro aspecto importante es el que llega primero tiene más jerarquía. A veces es por eso, porque llega antes, porque es el lugar que le corresponde, y a veces es por su grado de qué tan involucrado está en las tareas de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios generacionales o sucesiones, cuando hablamos de una institucionalización de la empresa familiar, o cuando hablamos de rupturas en el vínculo familiar, tenemos que ir y recurrir a este aspecto, ¿no? Investigar qué pasó ahí y cómo es que la innovación o las cosas que se han quedado en la historia de la familia siguen impactando en el presente. Me voy a centrar en esta lámina en el punto número 2, que ya está ahí una frase, un dicho que dice abuelo industrial, hijo caballero, nieto. Yo la verdad no creo que haya ningún nieto que de cero, honestamente. Yo no creo que haya un nieto que deliberadamente se levante y dice, hoy voy a llevar a la ruina a la empresa de la familia, hoy voy a hacer un destrozo en las finanzas de la empresa, hoy no voy a tomar en cuenta estas cosas para que... No creo. Yo la verdad es que yo lo que creo y lo que hemos visto desde este enfoque es que el lugar del nieto es más el lugar de un justiciero. Así le puse yo en esta lámina para que brevemente podamos entender el concepto. Pero el tema es más profundo, digamos, ¿no? Vamos a imaginarnos un bisabuelo o un tatarabuelo, digamos, que crea una empresa y la crea a través de, pues vamos a decir, muchas injusticias, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces esta empresa la hereda el abuelo
y va limpiando un poco ahí la situación, y luego el hijo, y bueno, también va haciendo lo propio, y la empresa le llega al nieto. Pero también le llega con una narrativa familiar, ¿no? De cómo se dieron las cosas, de cómo fueron y tal. Y un poco el lugar de él, inconscientemente, como ya nos explicaba Guillermo Cruz, es inconsciente. Esto a veces no te das cuenta que lo estás haciendo. El nieto es el lugar que equilibra el sistema. Es un poco juega el papel de, miren, no somos tan malos, no somos tan injustos, somos una familia que puede equilibrar estas cosas, ¿no? Entonces es el nieto que a lo mejor, pues no sé, empieza a generar proyectos que dices, no, pero ya te saliste de la línea, ¿no? No, pero es que falta dinero en esta parte o en este tema, entonces vamos a generar empleo acá y vamos a descuidar esto. Y empieza a hacer una serie de cambios que los demás no entienden nada, pero inconscientemente lo que está haciendo es equilibrar. Y les voy a compartir una experiencia que tuve lo más rápidamente posible que pueda, lo voy a hacer para que vean cómo a veces inconscientemente traemos cosas que nosotros no sabemos explicar cuando las estamos viviendo, pero si las analizamos desde una consultoría de este tipo, salen a la luz y sanan, siempre sanan. Tuve el caso en una empresa de una persona que, para empezar, estaba sumamente enojada, estaba enojado él, ¿no? Se le veía en muchas actitudes, estaba enojado. Pero luego cuando ya pudimos trabajar juntos, él en un punto, para no narrarles toda la historia de este proceso, en algún punto él verbaliza y dice una frase que siempre se me ha quedado grabada. Es que si mi bisabuelo no hubiera sido, perdón la expresión, pero así lo dijo, si no hubiera sido tan imbécil de entregar el rancho por allá por Jalisco, a las tropas del general Natera, no sé quién me dijo, nosotros ahorita seríamos multimillonarios. Entonces yo me quedé así impactada, ¿no? Y entonces me di cuenta inmediatamente que había una narrativa en el sistema familiar en donde desde el bisabuelo empieza el tema, el abuelo va platicando, ay, es que mi papá, pues, ¿cómo no defendió el rancho? ¿Cómo no hizo algo, no? ¿Cómo no sacó ahí un cañón y los mató a todos? No tengo idea qué se imaginaba, ¿no? Así empieza la narrativa como anécdota y luego pasa al hijo, ¿no? Entonces el hijo también dice, es que mi papá me contó que mi abuelo y que el bisabuelo, pues no defendió nunca el rancho. Nosotros ahorita seríamos dueños de todo eso que ven, seríamos dueños nosotros, pero pues mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, según quien lo narre, ¿no? Entonces este nieto llega a esta consultoría muy enojado, pero además con un tema de salud, cáncer del lado derecho de su cuerpo. Entonces, pues después de hacer una serie de ejercicios y pautas y cosas, detectamos que él está tratando, uno, de equilibrar al sistema. Dos, está muy enojado y está cargando un enojo generacional. Y tres, su cuerpo ya lo expresa a través de una enfermedad. Entonces, la narrativa familiar es muy importante. Es muy importante contextualizar y decir, a ver, ¿qué fue al final lo que un poco terminó pasando? ¿Qué hubiera pasado si tú, ya no me acuerdo, ahorita ya si dije bisabuelo o tatarabuelo, hubiera defendido su rancho y hubiera no sé, y hubiera matado también a él en defensa de su rancho? Y lo pensaba mucho y lo pensaba mucho, y a lo mejor para ustedes la respuesta ya está ahí, es obvio. Pues tú no estarías aquí, ¿no? Entonces, hoy estás aquí con menos tierras, no tienes un rancho, has tenido que trabajar mucho, también tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo, pero el tatarabuelo hizo lo que pudo y hoy estás aquí porque les llegó la vida a través de que él, pues, entregó el rancho. Si él se hubiera puesto en plan bravo, pues lo matan y entonces tú no estarías aquí. Entonces, para empezar, hay que desanudar toda esa maraña que se va generando de una generación a otra
Y yo, para ejemplificarlo muy sencillamente, digo, es como cuando compras un estambre, ¿no? Y luego ya ves, las abuelitas, no sé por qué, pero siempre lo hacían bolita. Y entonces sacaban el estambre de la bolsa y lo hacían bolita. Y pues siempre se va haciendo ahí un nudito, de repente, ¿no? Pues hay abuelitas que le siguen, aunque se pase el nudo y se quede allá dentro el nudo. Y hay otras que no, que primero desanudan y luego siguen haciendo la madeja. Bueno, pues estas cosas que suceden yo les llamo nudos o enredos familiares que al no solucionarse en su momento, como en la madeja, pues cuando te toca llegar a tejer el punto en donde está el nudo, dices, ay, ¿qué pasó aquí? Ya no entiendes cuándo se hizo el nudo, cómo se formó, no tienes idea. Entonces, un símil es esto, cuando vas desanudando poco a poco y sobre la historia de la familia, pues las cosas fluyen. Cuando se van quedando cosas ahí y la narrativa familiar suele exagerarla, engrandecerla o a veces minimizarla o tratar de olvidarla, esto no pasó nunca, finalmente el nudo aparece en alguna de estas situaciones conflictivas que presentan las empresas familiares. Espero que el ejemplo haya sido así como un poquito más, dar claridad sobre esto del nieto justiciero. Realmente tampoco creo que les guste que les llamen así, pero estoy segura que no les gusta que les llamen por diosero porque ellos no quieren llevar a la empresa al caos, digamos, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con otro aspecto que es muy relevante, que es el tema del balance y la compensación. Esto se refiere a que en todo sistema hay una constante. En un sistema familiar, en un sistema empresarial, debe haber un constante dar y recibir, dar y tomar. Cuando este balance se rompe, entonces suceden algún conflicto, sucede algún tema y entonces las relaciones ya no son sanas y constructivas. Hay un rompimiento. Cuando uno da mucho, 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 es tan malo como cuando uno recibe mucho, mucho, mucho. Entonces, la inequidad, ya sea salarial, ya sea de atribuciones, ya sea por conflictos entre personas y que favorecemos a unos y no a otros, la discriminación de las mujeres, bueno, pues es una inequidad muy evidente, por muchas generaciones ha pasado, de oportunidades, el nepotismo, que es pues un poco el origen de la palabra nepotismo es nepo, es sobrino, significa, viene del griego y significa sobrino, y es pues tener a muchos ahijados, ¿no? A muchas personas a las que favoreces, ¿no? Y eso genera un desbalance terrible. Entonces, cuando tú detectas alguna de estas dinámicas, de estos conflictos, sabes que estás ante un problema de compensación y balance, ¿vale? Otro tema importante es ningún sistema familiar o laboral acepta huecos, por decirlo así, ¿no? Todos los integrantes del sistema o de la empresa pertenecen, todos. Si se excluye a alguien, si se excluye a algún miembro de la familia, otro miembro del sistema viene y toma ese lugar. Y qué padre cuando se trata de un buen lugar, de alguien con mucha iniciativa y con mucha toma de decisiones y que es muy resolutivo y que tiene mucho ingenio, y pues qué padre. Pero no es padre cuando el lugar que se ocupa es de un excluido por algún tema, el que sea, ¿no? Entonces, aquí cuando estás ante un problema de hermanos que tienen autoridad pero no tienen el perfil o un comportamiento arriesgado, peligroso para la empresa o la familia, o cuando falta uno de los fundadores, por ejemplo, o este tema del poder vitalicio también, ¿no? Que pues se va, pero aquí lo que está pasando es que la percepción es que hay un espacio que si se vacía genera un desequilibrio. Entonces, cuando tengas alguno de estos temas, tienes que ir hacia allá, darte cuenta que el sistema no acepta espacios vacíos, que el sistema requiere que todos los espacios sean bien soportados, digamos, para seguir fluyendo. Y esto no quiere decir que pues entonces nadie se puede morir o qué, pues si alguien se muere queda un hueco, sí, si alguien se muere queda un hueco, si alguien tiene que colocarse en otro lugar queda un hueco, pero hay que ir cubriendo esos huecos
con este balance, con este equilibrio, con esta inclusión de las que hemos hablado en láminas anteriores, ¿no? Siempre guardando el respeto por los anteriores, por la experiencia, por el profesionalismo y sobre todo, pues dando un buen lugar a cada miembro en el sistema familiar. Bien. A ver. La siguiente lámina habla de otro tema que es muy importante, que es el tema de las lealtades, lealtades invisibles. Como ya dije, la palabra invisible no tiene que ver con nada etéreo, tiene que ver con algo que no se reconoce, algo que no me doy cuenta, que a lo mejor es evidente para los demás, pero que yo no me doy cuenta. Es invisible para mí, para la persona que está en ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que no suelta, que no delega, que no permite que otros contribuyan, este tema de reinvertir, 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 porque así lo hizo el bisabuelo y así lo hizo el tatarabuelo y le funcionó muy bien, es una lealtad con esa forma de hacer las cosas. Y a veces es una lealtad invisible, a veces sí alguien la hace visible y le dices que estás queriendo manejar la empresa como lo hacía mi tatarabuelo, o mi bisabuelo, o mi abuelo, y ya no funciona así. Bueno, efectivamente, pero entonces hay que darle también la solución, qué sí se tiene que hacer y cómo manejar esta circunstancia para que él no sienta una deslealtad al estar, por ejemplo, dando mejores sueldos o mejores prestaciones porque siente como que no está reinvirtiendo, entonces esto puede llevar a un caos en la empresa y a lo mejor no va a pasar nada. Como dije, las circunstancias del abuelo o del bisabuelo eran extremadamente distintas a cómo son hoy las cosas, ¿no? Y entonces aquí esta lealtad lo que hace es se convierte en un nudo, algo que impide que las cosas fluyan. Una visión distinta al negocio o, por ejemplo, el que los hijos pues no quieran tomar un puesto en la empresa o que tengan una visión diferente de la empresa, la disminución accionaria, esto es decir, pulverizar, ¿no? Y bueno, pues es que así funcionaba, por ejemplo, con el tatarabuelo, sí, pero eran 3, ¿no? Y ahorita ya somos muchos más. Si tú mantienes una lealtad con esa forma en que manejaron la empresa en ese entonces, pues ahora vas a tronar a la empresa, ¿no? Entonces el tema es que un lazo, un vínculo entre la familia, un lazo de trabajo no se convierta en un nudo, porque entonces es más complejo solucionar las cosas, ¿no? Lo nuevo contra lo viejo es un poco la frase corta que podemos aprender. Hay que darle paso a lo nuevo, respetando y dando su buen lugar a lo anterior, pero siempre tratando de reconocer qué se puede hacer mejor y cuál es la razón por la que yo sigo allá, atado al pasado, atado a algo o a alguien que lo hizo de cierta manera, ¿vale? Bien. Evitar secretos de familia. Uy, este es un tema muy, muy delicado y muy importante también, porque la solución es siempre honrar las cosas tal y como fueron. Desde luego muchas familias empresarias dicen, no, 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 pero esto mejor no hay que decirlo, ¿no? O esto mejor no es bueno para que lo sepan los nietos, por ejemplo, o los hijos. Pero en la medida en que algo no queda resuelto en el pasado, no sé por qué, eso sí, no sabría explicarlo con mucho detalle, pero regresa, vuelve a pasar. Entonces, en la medida en que algo sale a la luz y la historia se cuenta completa, pero con respeto, las cosas fluyen y se solucionan y cada quien toma su buen lugar. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, las dudas al tomar decisiones, ¿no? Al tratar de hacer las cosas como se hacían siempre, la participación inadecuada de terceros, por ejemplo, compramos a personas que no son de la familia o ejecutivos que no son familiares o que son familiares pero que no tienen las mismas funciones que otros en la familia por alguna razón y no sabemos qué, ¿no? La ausencia de una línea de acción o de reglas claras o así. Y bueno, el tema de las herencias o los inmuebles o los bienes o las imprecisiones que a veces se quedan ahí entre líneas y que tienen que ver con temas puramente de vínculos familiares y de cosas que no se hablan o no se quieren hablar por no lastimar, pero que si se repiten y se repiten varias veces forman un patrón.
Se dice que cuando algo pasa una vez, pues es un incidente. Cuando pasa 2 veces es coincidente, es una coincidencia. Pero si pasa 3 veces o más es un patrón. Entonces, cuando tú te das cuenta en la empresa que algo de esto se está repitiendo ya en la segunda, la tercera generación, o que ahí viene de todas maneras, aunque apenas vas en la segunda, ahí viene igualito y así lo están mostrando a la generación que sigue, es ahí el momento de cortarlo. Y entonces es la generación que puede expresar estos secretos de familia, estas cosas que, pues por no lastimar, generan muchos conflictos, muchos nudos, volviendo a la madeja que les ejemplifique, ¿no? Bien. En cualquier empresa o institución, como en cualquier otro sistema vivo o interconectado, las dinámicas se entretejen, digamos, y encuentran solución cuando se toma en cuenta a todas las personas, pero sobre todo en su mutua interacción. Es decir, cuando vemos a las personas y cómo se forman los equipos y cómo se conectan las relaciones vinculares. Esto es otro aspecto muy importante. Bien, hasta aquí, bueno, hemos visto que reconocer la conexión vincular, reconocer todos estos aspectos de los que hemos hablado, que están como detrás, digamos, o es la dinámica que está oculta atrás de estos 30 conflictos que ya están como muy detectados, pues es el camino hacia el bienestar o hacia el logro de las metas. Ahora vamos a pasar a conocer un poquito qué puede ser constructivo, qué se puede implementar para que haya cambios en las empresas, y son 10 puntos que, bueno, creo que pueden resolver mucho de esto que hemos hablado. El punto número 1 es inculcar el orden y la inclusión de los fundadores. Y esto a veces de verdad es tan sencillo como que en la empresa se ponga una placa en una sala de juntas y siempre se recuerde quién es el fundador, de dónde venimos, de dónde hoy todos nosotros tenemos trabajo, y siempre reconocer, aun cuando haya habido errores, aun cuando haya habido fallas, aun cuando no lo hizo perfecto, no importa. Lo importante, lo que sí es importante y sanador para el sistema familiar y para la empresa es la inclusión. El aspecto número 2 que hemos visto que es muy saludable, pues que suceda, es ver los cambios como oportunidades, pero esto inculcarlo como parte de la cultura familiar y de la empresa, ¿no? Con una visión sistémica y humana, es decir, incluyente, respetuosa, esto es lo importante. El tercer aspecto es promover algo que, pues si bien es cierto, se dice que es muy nuevo, pues sí, sí es nuevo, si lo comparas con el origen de la humanidad, pero bueno, pues ya tenemos muchos años hablando de inteligencia emocional y cómo ponerla en práctica. Y cuando tú educas o capacitas o entrenas con estos conceptos de inteligencia emocional, que es decir, identificar tus emociones, reconocer qué te está pasando, migrar a mejores conductas para expresar tus sentimientos. Si lo haces, lo practicas, lo pones en práctica y educas así a las siguientes generaciones, esto se vuelve la cultura de la empresa, ¿no? Hablar de los problemas, pero de manera respetuosa, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Que es cuando solemos salirnos de control. El cuarto aspecto es educar o enseñar a escuchar activamente. A todos nos enseñan a hablar. No digas eso, así no se dice, así no se pide, no pongas tanta carga emocional, no lo digas de esta manera, pero a nadie nos enseñan a escuchar. De verdad, la escucha activa es la clave para que muchas cosas fluyan, es decir, es respetar, es no imponer, es observar qué le pasa al otro, es escuchar como con todo el cuerpo. Y hay talleres hermosos de escucha activa, no muy largos, pero que potencian muchísimo la dinámica de la empresa cuando todos empiezan a aprender a escuchar activamente. Bien, el quinto aspecto es fomentar un liderazgo sistémico. Desde el enfoque sistémico, un buen líder es aquel que es formador, facilitador y guía. Es decir, siempre está en continuo dar y tomar, dar y recibir, aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? Formador porque enseña, muestra el camino, facilitador porque pone los recursos y guía porque cuando te equivocas no te
dice algo ahí horroroso, te permite equivocarte y te dice para dónde tienes que moverte para que las cosas fluyan, ¿no? Entonces, cuando educamos al sistema familiar con esta formación del liderazgo, suele entenderse muy bien que todos podemos fallar, que todos podemos incluirnos y que todos somos buenos para algo, nada más que nos pongan bien en el lugar que nos corresponde, ¿no? El sexto aspecto es pues un poco también inculcar la tolerancia hacia las diferencias. Y hoy más que nunca, hoy que muchas diferencias que antes nosotros o nuestras generaciones anteriores ni siquiera tomaban en cuenta, hoy ya están hasta legisladas. Entonces, la inclusión, el respeto por las diferencias, y no solamente hablo de diferencias físicas o de género, hablo de diferencias de pensar, diferencias de sentir, diferencias de opinar, de expresar las ideas, y respetar este aspecto habla de mucha inteligencia emocional, van ligados uno con otro, digamos, ¿no? Bien, este aspecto también es muy importante, diferenciar o ejercer los valores de la familia y los de la empresa, y al construirlos tener muy claro que, por ejemplo, los valores de la familia se basan en afecto, deben construirse a partir del afecto, mientras que en la empresa, pues, se fundamentan en los intereses económicos de la empresa. Los valores en la familia se construyen orientados a las relaciones y acá en la empresa, pues, a los resultados. Las relaciones de familia son de por vida. En un organigrama tú puedes decir, bueno, quito a este señor y lo pongo acá, o quito a este señor y ya lo saco de la empresa. En el familiograma no puedes hacer eso. Es, ¿qué hago con este tío? ¿Dónde lo pongo? Pues el tío ahí está, y a lo mejor es también sobrino fundador directamente o algo así. Entonces, ¿qué hacemos con este tío? El tema es que son relaciones de por vida, no son relaciones contractuales, y por eso hay que sanarlas de origen. Desde luego, los valores de la familia se sientan sobre el apoyo, mientras que los de la empresa en la competitividad. Los valores de la familia se asientan en la seguridad, mientras que las empresas, pues, la adrenalina surge del riesgo de apostar a esta innovación, de hacer este cambio. Entonces, no tienen nada que ver uno con otro. Desde luego, el tema en la familia es la igualdad, mientras que en la empresa es la equidad. En la familia tratamos de evitar enfrentamientos, de solventarlos, ¿verdad? De otra manera, mientras que en la empresa hay que afrontarlos, ¿no? Muchas veces con un cliente, con un proveedor, con otro miembro de la familia, pues habrá que enfrentar, ¿no? Algunas situaciones. Y mientras que en la familia, pues es permitida la resistencia al cambio, puedes mantener por mucho tiempo un mismo patrón, una misma forma de hacer las cosas y no pasa nada. Pues en la empresa está orientada al cambio, entonces la empresa no permite las resistencias al cambio, no le hacen bien. Entonces, en la construcción lo primero es la familia. Vamos a enfocarnos en los valores de la familia, pero es muy difícil cuando las empresas familiares dicen, es que los valores de mi empresa son los de mi familia y los de mi familia son los de mi empresa, y yo digo, uff, ya, ahí está el problema. O sea, no se pueden construir de la misma manera. Habrá cosas que sí se trasladan de un lugar a otro, sí, claro que sí, pero no todo. Entonces, es lo importante diferenciar, ¿vale? Bien, entonces, la siguiente lámina, el punto 8, es promover el intercambio y el aprendizaje colaborativo. Esto pues no requiere demasiada explicación, sobre todo en los niveles que van creciendo, que van hacia otros niveles de la estructura, pues esto es de una riqueza muy importante, pero fomentarlo es lo que es muy valioso. Y desde luego, como ya lo mencioné antes, resolver constructivamente los secretos de familia. Hablar sobre los inconvenientes que inevitablemente van surgiendo por el camino, y bueno, pues lo ideal es sacarlos a la luz, escuchando, incluyendo a todos los miembros, asumiendo la responsabilidad que a cada quien le toca, tratando de no juzgar, de no señalar, ni buscar culpables, porque a lo mejor esto ni siquiera pasó a tu generación, ni a la de tu papá, pasó en una anterior, pero es importante que salga a la luz para romper ciertos patrones nocivos. Bien, desde luego el punto 10 para mí es el más importante de todos, porque es el que los conjunta a los 9 anteriores, es decir, la asesoría personal.
lo que hace falta en el sistema, identificar fortalezas, áreas de oportunidad y conectar todos los puntos, es decir, lo que falta acá, sobra acá, lo que hace falta acá. Estas asesorías personales se imparten en la empresa con las personas involucradas, que además pueden ayudar a potenciar a otros y ayudan a que cada uno conozca perfectamente qué hay detrás de él, ¿no? Imagínense ustedes aquí donde están sentados, imagínense que tuvieran a su papá atrás de su lado derecho y a su mamá atrás de su lado izquierdo. Solo imagínenlo. No importa si viven o no están, no importa, nomás imagínenlos ahí. Ahora imaginen a los papás de su papá atrás, ¿no? Y luego ahora los papás de su mamá atrás. Y dicen, este es el número mágico, 7. Tú, tus padres y tus abuelos, tu par de abuelos. Y ahí, si se resuelve al menos eso, y resuelves cualquier nudo que haya por ahí, cualquier malentendido, cualquier sentimiento, cualquier cosa, todo fluye. Es, de verdad, es casi mágico. Entonces, tomar la responsabilidad individual de decir, tomo una asesoría y fluyo con esto que hoy siento cuando me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta si hay algo? Pues es muy fácil, nada más tú di papá. Y si sientes así, algo, ahí hay algo que trabajar. Si dices papá y todo fluye, pues no hay nada que trabajar. Mamá, igual, ¿no? Abuelo, abuela, empresa, colaborador, pareja, lo que sea, ¿no? Si tú fluyes y tú estás bien en todos los sistemas a los que perteneces, padre, hijo, pareja, ¿no? Amigo, colaborador, jefe, subordinado, si tú estás bien, todo fluye y no hay enredos y todo se da de una manera mucho más sana y mucho más constructiva para ti y para la empresa en la que colaboras, ¿no? Bien. Ay, creo que me salté. No, creo que estoy bien. Para resumir, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer una mejor transición? La frase que me encanta es, sin raíces no hay alas. Entonces, arraigarte a tus generaciones anteriores, digamos, sobre todo en la empresa familiar. El ingreso a la segunda generación dicen que es clave porque es la generación en la que, pues se dice, es el mejor momento para dar a conocer la historia de la familia, para limpiar algún secreto de familia, para hablar entre padres e hijos o abuelos y nietos. Y esto potencia mucho las raíces de la construcción de una buena relación intrafamiliar. Después, pues abrir espacios a la innovación. Ya hablamos de romper lealtades invisibles, pero bueno, pues es importante que los padres conversen con los hijos y conozcan sus intereses realmente para ver si son ellos los que tienen que ocupar ciertas posiciones y dando paso también a crear nuevas oportunidades para la empresa. Desde luego, las empresas exitosas pues son aquellas que permiten que cada uno en el sistema pues sea libre de tomar el lugar que le corresponde, no en la empresa, en la vida. Y cuando esto sucede, cuando tú no obligas a nadie a estar en un lugar que no le interesa o que no le corresponde porque pues si no le interesa no va a aprender y luego te va a boicotear el tema y tal, pues las cosas se atoran y se crean esos nudos, ¿no? Entonces hay que prepararlos para ser accionistas responsables, para que perpetúen la empresa, pero no necesariamente para estar ahí dentro, para ser dueños del negocio, ¿no? Es una visión distinta. Y pues desde luego el tema de la profesionalización, que habla también de esta lealtad a la pertenencia, ¿no? Si en una empresa familiar existe sentido de emprendimiento, valores, habilidades de gestión, etcétera, pero no hay sentido de pertenencia ni reglas que encaucen las fortalezas pues, para perpetuar a la empresa, pues está en riesgo de morir, ¿no? O sea, finalmente sí es la generación que lleva a la quiebra a la empresa, porque nadie quiere perpetuar el legado familiar, ¿no? O empresarial. Entonces, cuando introducir este tema de la penalización, pues enseguida que te das cuenta que pues no hay un interés por, o sea, sí queremos a la empresa, pero no hay quien lo haga bien, entonces pues ahí abrir la mente y profesionalizar a la empresa. Bien, espero no haber ido muy rápido, pero me gusta cerrar con esta frase de Henry Ford que dice, una empresa que solo hace dinero, pues es una mala empresa.
y sobre todo hablando de empresas familiares, porque así como siempre digo esta frase de que no te lleves los problemas de tu casa a la empresa o no te lleves los problemas de la empresa a la casa, pues si la frase es muy bonita y es sabia, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, así como esto también hay que ser objetivos, ¿no? Una empresa que solo se dedica a hacer dinero, en algún punto, una empresa familiar, en algún punto truenan los miembros de la familia, porque no todos quieren nada más hacer dinero, ¿no? Entonces hay que hacer un buen conjunto de todo lo que hemos estado escuchando. Bien, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho su atención. Les dejo la información de mis contactos por si necesitan aclarar alguno de estos aspectos que hemos hablado, porque yo sé que en unos minutitos es complejo entender todo esto, no entenderlo, sino llegar al fondo, digamos, de esto. Y bueno, estoy a sus órdenes. Yo los dejo